Saludos, República Dominicana, para todas aquellas personas que nos siguen a través de los diferentes canales, a través de las redes sociales. Siempre iniciando el programa, vamos a leer la palabra de Dios, la cual está tomada en el día de hoy de la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más se le valdría que le encajara en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndalo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, ¿lo perdonarás? Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor, te alabamos a ti, Señor Jesús. Bien, lo que la lectura de la palabra de Dios nos invita es a tener fe. Los apóstoles le dicen a Jesús: auméntenos la fe. ¿Y qué les responde Jesús? Si tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña: arráncate de raíz, y se arranca y plántate en otro lugar. Por eso es la fe. Pero como no tenían esa fe tan pura, como si se puede llamar, no podían decirlo. O sea, arráncate de raíz y plántate en otro lugar. Y el Señor nos invita en el día de hoy a tener fe. Fe en el Señor, fe en el que todo lo puede, en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Muy bien, señor director, nos vamos a unos consejos comerciales. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Esa es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com.
vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Filtros Proveida. Bien, señores, para nosotros es un grato placer y un grato honor presentar a nuestro invitado. Él es el magistrado Miguel Barret, un hombre de larga data en la justicia dominicana. Con él vamos a también profesor de diferentes universidades y sobre todo, a pesar de ser un gran académico, un gran intelectual, un gran ser humano. Muy humilde. Miguel, ¿cómo está usted? Bien, hermano. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. A ti, bendiciones a ti y a tu familia. Gracias. Bien, con él vamos a conversar acerca de la justicia dominicana en sentido general. Y vamos a preguntarle la justicia del ayer y la justicia de hoy. ¿Cómo podemos nosotros hacer como esa diferencia y qué ha acontecido del ayer y de hoy? Sí, buenas tardes, Manuel. Es importante la pregunta. Buenas tardes a todos los televidentes. Es importante la pregunta, Manuel, porque tú sabes que en las distintas etapas de la justicia en la República Dominicana ha estado sumergida a circunstancias que afectan de manera o positiva o afectan de manera negativa al tren judicial. Pero no solamente a la justicia en cuanto se refiere a la función jurisdiccional, sino también a la función más importante, que es la del órgano acusador, que es el Ministerio Público. Siempre hay sus pros y sus contras. Obviamente que ya ahora con los presupuestos que el Estado ha dispuesto para uno u otro órgano del Estado, entonces ya las cosas son distintas, pero hay muchas deficiencias que hay que corregir. Sí. Recuerdo, Miguel, excúsame el tuteo por el gran afecto que te he tenido y que te tengo desde los años, porque nosotros iniciamos, usted se acuerda, en el año 1996, yo inicié como fiscalizador y usted inició como procurador de corte con el magistrado Blas Santana, quien era el... Correcto. El pero hay un detallito, Manuel, que yo comencé en Jánico en 1985 como fiscalizador allá. De Jánico. Y ahí viene entonces... De ahí entonces me ascendió el presidente Balaguer, me nombró aquí como ayudante, y luego fui fiscal interino, y luego pasé a la corte como juez, y luego procurador. Y en el tren, en cuanto tiene que ver con la justicia, ¿tuvo algún papel, por ejemplo, en el área, no del Ministerio Público, sino en la judicatura per se? Sí, yo fui nombrado en el año 1991 como juez de corte. En ese momento estaba presidiendo la corte el magistrado Víctor José Castellano. Sí. Lo integraba también doña Fanny
Albaneri Collado, que Dios la tenga en su santo seno, Luis Cos y yo como juez miembro. Okay. Esos éramos los integrantes de la Cámara Penal de la Corte. De la Corte. Un tiempo hermosísimo, pero Sí. para mí fue hermosa la función jurisdiccional como juez de corte, pero lo que sí yo entiendo y a mí más me fascinó el papel del Ministerio Público, Manuel. Okay. ¿Por qué? Tú preguntarías, ¿y por qué? Sí. Porque yo siempre he sido una persona interesado por resolver cosas en mi país. Y la función del Ministerio Público hizo una labor ahí persecutoria, conciliatoria en ocasiones, importante, Manuel. Y hay cosas que te marcan. A mí me marcó el Ministerio Público, como lo siento ahora mismo también, con la situación que tiene el Ministerio Público. Correcto. Recuerdo que en esa época también laboraba Mildred Gómez. Mildred Gómez. Sí, que en estos días la vi en los pero era un gran equipo que conformaba la Tremendo. Corte. Y hay una situación, Manuel, y es que nosotros hacíamos una labor de sentimiento casi personal. Y Así es. tú dirías, ¿y por qué, Miguel? Mira por qué razón. Porque solamente éramos 5 ayudantes del Procurador General. En la Fiscalía éramos 6 ayudantes del fiscal de Santiago, 6, para uno asumir y resolver todas las cosas que requerían el departamento, el Distrito Judicial de Santiago en ese momento, que no es como ahora, que ahora hay alrededor de 40, 60 ayudantes fiscales en los distintos departamentos que conforman el Ministerio Público aquí en Santiago. Antes era un poco más difícil porque también cuando usted laboraba en las Cortes de Apelación, su competencia era de Puerto Plata, porque antes no existía la Corte de Apelación de Puerto Plata. Es correcto. Así que desde Santiago, ustedes también ejercían esa labor allá. Es correcto, Manuel. Cuando nosotros éramos ayudantes del Procurador General, que a la sazón era el magistrado Blas Santana, nosotros cubríamos el departamento judicial que se componía con el Distrito Judicial de Mao Valverde, el Distrito Judicial de Santiago y también el Distrito Judicial de Puerto Plata. O sea que teníamos que asumir todas las funciones del Ministerio Público que tienen que ver con ese departamento judicial. Correcto. No sé si usted se acuerda de un posgrado que hubo sobre administración de justicia penal. Yo creo que usted lo hizo. Yo fui también. Nosotros fuimos perfecto. parte de eso, Manuel. Sí, yo creo que fue el primer posgrado que se hizo. Sí, perfectamente, de sí, administración de justicia allá en penal. Pucamaima. En la Pucamaima, Sí, Manuel, yo quiero aprovechar tu programa para yo hacer una denuncia. Ok, perfecto. Mira, Manuel, tú sabes que el Ministerio Público y los jueces Sí. tienen igual nivel, Sí, porque son partes de un ave. así es. Uno tiene la función de persecutor de los delitos y el otro es un árbitro del proceso penal que apertura el Ministerio Público. Pero ¿qué ocurre? Que desde el punto de vista del presupuesto de la nación no tienen la cantidad de dinero que necesitan las funciones en igualdad de condiciones el Ministerio Público y los jueces. Entonces, yo quiero pedir de manera formal al presidente de la República aprovechar este canal, este medio del país, para exigir que el mismo presupuesto que rodea a la Suprema Corte de Justicia para ellos resolver todas las cosas en los diferentes tribunales y jurisdicciones que tiene la República Dominicana, también sea tomado en cuenta a partir de ahora esa igualdad de hecho que existe entre el Ministerio Público y los jueces. La Ley 821 de 1917 establece que el Ministerio Público y los jueces, la función jurisdiccional, tienen igualdad de condiciones. Sin embargo, desde el punto de vista económico, los jueces reciben buen sueldo, reciben bonos, le dan facilidades para maestrías, doctorados, para especializarse. En el Ministerio Público todavía quedan reticencias económicas y eso ha perjudicado la función dinámica que debe ser el Ministerio Público. De manera que nosotros exigimos, Manuel, al presidente de la República que ahora, a partir de ahora, para establecer el presupuesto, tome en cuenta esa igualdad que debe favorecer a jueces y al Ministerio Público. Y quiero decir esto porque
De hecho, no existe aquí la igualdad en cuanto al sueldo. Hay una desproporcionalidad y eso hay que corregirlo ahora, a partir de ese presupuesto. Y nosotros, no solamente como ex miembro que fui del Poder Judicial y también del Ministerio Público, sino como gremialista y expresidente de la seccional del Colegio de Abogados, también a mí me duele esa situación que presenta el Ministerio Público y sobre todo ahora, cuando se está cumpliendo una labor ejemplar de persecución de los actos de corrupción y de todos los niveles de la delincuencia. Entonces eso hay que corregirlo, Manuel. Ojalá que me tome en cuenta el presidente de la República para que eso sea corregido ahora mismo. Así es. Pero queremos aprovechar de su gran experiencia también como docente en la formación de los jóvenes o los futuros abogados. ¿Cuáles herramientas usted utiliza para la formación académica de esos jóvenes? Mira, Manuel, es importante señalar que cuando uno es docente, tú estás dando una labor de formar seres humanos profesionales para lanzarlos al país. Hay un detalle fundamental en todo profesional del derecho, en todo docente, y es que la adquisición de libros, la lectura, la formación previa, la especialización de los docentes es una cuestión fundamental. Para tú poder formar, tú tienes que estar capacitado. Así es. De manera que nosotros vemos, lamentablemente, que hay un sinnúmero de universidades aquí, y eso lo voy a decir también, que hay que crear condiciones, hay que crear, lamentablemente, condiciones para poder operar y poder fungir como un centro de formación de abogados. Y digo esto por el desnivel que presentan muchas personas y muchas universidades que no tienen ningún tipo de condición por nuestra institución educativa superior, y eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Un profesor para dar clases, sobre todo en una carrera exigente como es el derecho, debe tener formación, debe tener un nivel de capacitación para usted poder formar otros. Entonces eso hay que restringirlo, hay que condicionarlo, hay que ser exigente con eso para uno crear un nivel cualitativo en los abogados. Esa es la circunstancia de la educación. Sí. Hay a veces críticas que son constructivas, por ejemplo, con relación a los muchachos o los jóvenes que se están en la formación de la carrera de Derecho, o algunas universidades le dicen la Escuela de Derecho, por ejemplo, en implementar más práctica. Porque es que solamente vemos que las universidades, en sentido general, implementan mucho lo que es la teoría, pero que hay otro aspecto en cuanto al derecho que tiene que complementar, que es la teoría con la práctica. ¿Qué opinión usted le merece? Sí, yo estoy de acuerdo, Manuel. Tú eres también, aparte de tú ser una persona inquieta, tú das clase en la universidad, ¿verdad? Impartía docencia, sí. Impartía docencia. Yo leía siempre, Manuel, en tus libros. Hay varios libros que yo tengo, yo los compré. Ajá, aparte gracias. de que tú me regalaste en aquella Sí. ocasión. Gracias, hermano. Yo soy un inquieto, Manuel. Mira por qué. Porque lo que complementa realmente el aprendizaje del derecho es precisamente implementar un cúmulo de horas de prácticas para que tenga dominio en el ejercicio del abogado. Eso es obligatorio. De manera que cuando hay práctica se complementa el conocimiento y hay que asumirlo. Me gusta cuando yo veo a los estudiantes que van a la universidad, que van al Palacio de Justicia, hay profesores que le exigen y tienen que llevar hasta fotos de que fueron allá, de que estuvieron allá y de que ellos vivieron eso que el abogado ejerce. Por esa razón la práctica es obligatoria para el buen profesional de derecho. Así es. Y muchas horas de práctica. Hablar de lo que es el profesional del derecho
que no es tan fácil, porque a veces se establece el decálogo del abogado, que dice que tiene que actuar con lealtad procesal, la chicanería, que no la admite, pero vemos en la práctica a veces que a veces hay que ser un poco chicano. ¿Qué opinión usted le merece en ese sentido? Sí. Me gusta la inquietud con que tú me lo preguntas, Manuel, porque tú sabes de esto. Como tú eres funcionario, tú sabes de esto. Y ya tú ves las cosas que hacen los abogados, algunos en el ejercicio de la profesión. Pero debo decirte que de acuerdo al interés que presente el abogado en el ejercicio de la profesión en los tribunales, sobre todo en materia penal, de acuerdo al cliente o a la parte que él esté representando, vendrán solicitudes, vendrán medidas, vendrán incidentes, vendrán la chicanería, como tú señalas. Entonces hay abogados que tienen mucha experiencia. Y esos abogados, Manuel, siempre presentan medidas, solicitudes al Ministerio Público y a los jueces, con el propósito de que le fallen a favor de esas chicanerías y de esas medidas que a veces traen contradicciones, pero que son necesarias y obligatorias. Sí, no, claro. Porque muchas veces, y obligatorias. Muchas veces, yo siempre he dicho algo, que el terreno que te lleva a decir cuál es el tren de pelea que tú utilizas. Claro, pero es el terreno. En el ejercicio, claro, Manuel, eso es cierto. Así es. Yo quería, Manuel, hacer otra petición, y voy a aprovechar tu programa. Mira, Manuel, ocurre que aquí en Santiago, en este departamento judicial, no hay un laboratorio de criminalística y de investigación formalmente, con todos los aparatos, con toda la tecnología, con toda la parafernalia que se exige para hacer una buena investigación. Yo quiero solicitar a la Procuradora General de la República, al Presidente de la República, vía la Procuradora General Miriam Germán, que el Presidente de la República, para hacer más eficiente la política criminal que se está exigiendo por el nivel de delincuencia ahora en la República Dominicana, que ordene aquí en Santiago la construcción de un laboratorio de criminalística para este departamento judicial. Eso hace falta, eso es necesario con el nivel de criminalidad que tenemos en la República Dominicana. De manera que yo le pido al Presidente de la República, que es una persona de buena fe e interesado por la política criminal y sobre todo ahora que está interviniendo en los cuarteles, yo le pido al Presidente de la República que ordene que la construcción de un laboratorio de criminalística para hacer más eficiente la labor importantísima del Ministerio Público y dar contestación a la política criminal del Estado en la actualidad. Así es, porque entonces esos departamentos, por ejemplo, investigativos, como por ejemplo homicidio, si no tienen la logística, los medios, cómo llegar a una escena del crimen, una escena del suceso, es cuesta arriba. Muchas veces, para usted ir, por ejemplo, a Jánico a hacer un levantamiento de cadáver, que el vehículo no está disponible o que no hay vehículo. O sea, esa logística implica la dilación a tiempo, porque cuando un hecho penal, por ejemplo, un crimen, hay que andar rápido. ¿Usted sabe por qué? Porque pueden distraer cualquier objeto o cualquier evidencia en esa escena del suceso. Ciertamente. Es muy importante ese llamado, o sea, que usted hace, porque... Sí. Manuel, y tú mencionaste algo, algo fundamental, lo que tú dijiste, y la experiencia no se improvisa, como tú señalas. Mira, Manuel, tú sabes que la garantía del debido proceso no solamente la toman los jueces conforme al artículo 68 y 69 de la Constitución. Así es. Sino que quien tiene que propiciar con la labor de investigación que hace es el Ministerio Público también, además del juez. Entonces, ¿cómo garantizamos una cadena de custodia? Cuando hacemos eficiente la labor de las partes de las instituciones que intervienen para proteger las pruebas y sobre todo para presentarla, que no haya ningún tipo de cuestionamiento conforme al artículo 166 y 165 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué es necesario? Que haya un laboratorio
de criminalística moderno, eficiente, como está en Santo Domingo. Que no tengamos que depender de un laboratorio de la capital de Santo Domingo para que la investigación del Ministerio Público sea eficiente. No, hay que construir uno en Santiago. Señor presidente, mire, Germán, magistrada procuradora, ya usted sabe, lo hemos pedido, es una necesidad en este departamento judicial para nosotros garantizar la eficiente investigación del Ministerio Público. Lo reitero y aprovecho tu programa, Manuel, para pedirlo. Correcto. Muy bien, nos vamos a unos consejos comerciales para entonces regresar con la interesantísima entrevista a cargo de Miguel Barré. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Esa es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone rico todo. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Loveida. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Loveida. La garantía de tu salud. Filtros Loveida. Bien, señores, continuando con la interesantísima entrevista a cargo de nuestro querido profesor, amigo, compañero, ex compañero de labores, Miguel Barré. Para nosotros un gran honor, profesor. Gracias, Manuel. ¿Cómo podemos nosotros definir lo que es el derecho penal en la República Dominicana? Mira,
El derecho penal no es más que un conjunto de normas jurídicas, de principios de derecho que consagran los autores, que tienen que ver con el orden público y las buenas costumbres. De manera que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, con la violación a la ley en sus distintas naturalezas y distintas maneras, eso es derecho penal. Okay. Todo lo que tiene que ver con el orden público y las buenas costumbres es derecho penal. Cuando usted refiere al orden público, ¿eso significa a la sociedad en sentido general? Sí, el orden público, tú sabes que es un concepto complejo. Correcto. Porque el orden público tiene que ver con el resultado que propicia la aplicación del derecho, la interpretación del derecho, la persecución del Ministerio Público, que tiene que ver inclusive hasta con la conciliación, conforme al artículo 2 del Código Procesal Penal. Lo que tiene que ver con resultados de acciones penales, de acciones persecutorias, así como la labor jurisdiccional de los jueces, eso es el orden público. Entonces, ¿cómo podemos nosotros diferenciar lo que es el derecho penal y derecho procesal penal? Correcto. Mira, el derecho penal ya lo establecí como un conjunto de principios jurídicos, que son las leyes penales, como un conjunto de doctrinas, que son los textos de derecho penal, con un conjunto de iniciativas que emprende el órgano persecutor, así como el árbitro del proceso penal. Eso es el derecho penal. Ahora bien, el proceso penal no es más que el conjunto de normas jurídicas que establecen qué cosa hace los jueces en su función jurisdiccional, qué cosa hace el Ministerio Público para entonces establecer, abrir un proceso a todo aquel que ha cometido alguna violación a la ley. ¿Qué es la norma procesal? Las normas procesales son las que establecen qué cosas a partir de la comisión de un delito o de la ejecución de un crimen o de la tentativa que puede hacerse, qué cosas a partir de ahí debe hacerse hasta pasar por el Ministerio Público la incriminación, llegar a los tribunales, los recursos de apelación, todo lo que se hace para poner en movimiento la acción pública. Esas son las normas procesales penales. Hay un detalle, Manuel, y es que en la República Dominicana nosotros tenemos un principio, que es el principio de legalidad penal y el principio de legalidad procesal. ¿Qué significa eso? El principio de legalidad penal significa que en la República Dominicana, para poderse incriminar un hecho como infracción, debe estar establecido previamente en un texto de ley. De manera que la legalidad penal significa o establece que un hecho en la República Dominicana no puede ser sometido a la justicia quien lo comete si la ley no lo prescribe, si la ley no lo establece. Ahora bien, el principio de legalidad procesal, ¿qué significa? Eso significa que todas las cosas que hace el Ministerio Público y que hacen los jueces a propósito de la función jurisdiccional deben hacerlo conforme lo establece la ley. Si un juez toma una iniciativa de un acto procesal que no está establecido en la ley, ese juez viola el debido proceso de ley. Por ejemplo, si un juez conoce un proceso penal por un crimen cometido sin estar en la presencia de un abogado, se viola el debido proceso de ley. Es decir, el juez está violando un texto que es constitucional y también lo establece el Código Procesal. Eso es la violación al debido proceso de ley, cuando se viola el principio de legalidad procesal. Ahora bien, un ejemplo de la violación al principio de legalidad penal. Si agarran a una persona y lo someten por tirar para arriba a alguien y a pararlo, sin darse golpe, a pararlo, y a esa persona lo someten por eso, a esa persona hay que ponerlo en libertad por un recurso de habeas corpus, porque eso no está prohibido en la República Dominicana como infracción. Entonces, cuando se viola un texto de ley penal es cuando alguien es sometido por un hecho que no constituye infracción en la República Dominicana. ¿Cuáles son las materias
que son afines con el derecho penal. Por ejemplo, vamos a decir, el derecho procesal penal es afín con el derecho penal. ¿Qué otras materias podemos decir que son afines? Bien, es importante tu pregunta, Manuel, porque el derecho penal se nutre, tiene como auxiliares un sinnúmero de ciencias. El derecho procesal penal es parte, es ciencia auxiliar del derecho penal. Te voy a poner un ejemplo. Toda vez que interviene una persona afectada de problemas psiquiátricos en un proceso, es necesario la intervención de un psiquiatra forense. Cada vez que alguien aparece muerto en un lugar, va un médico legista, va con la policía, el médico legista, el fiscal, y con el estudio que le hacen previamente, a veces lo trasladan a la morgue del hospital o al INASIF, se hace el estudio correspondiente y se dice de qué murió esa persona. Eso es criminalística. Ahí interviene la medicina forense, ahí interviene la dactiloscopía, intervienen un sinnúmero de ciencias que son las que auxilian al derecho penal para que los jueces digan derecho en los tribunales. Los jueces asuman la función jurisdiccional. ¿Qué es la función jurisdiccional? Es la labor que asume el Estado a través de los jueces o el Poder Judicial de interpretar y de aplicar la ley en todo caso que haya una violación a la norma punitiva. Esa es la función jurisdiccional, la que asumen los jueces. Marek, ¿cómo podemos nosotros entonces describir cuáles son las fuentes del derecho penal? Muy bien, muy bien. Se llama fuentes del derecho penal a todas aquellas ciencias, a todas las artes, si se quiere, que son las que contribuyen a que exista el derecho penal y que se haga eficiente la labor de garantizar el orden público y la buena costumbre, que es la función del derecho penal. ¿Cuáles son? Hay muchas ciencias que son ciencias auxiliares. Está la economía, está la criminalística, está la estadística criminal, está la doctrina, la jurisprudencia, está también todas las ciencias que intervienen para facilitar la investigación, para garantizar el orden público y la buena costumbre, son ciencias auxiliares del derecho penal. Hay un sinnúmero de ciencias, te puedo mencionar 14 en este momento: criminalística, estadística, psicología forense, criminología, historia del derecho, la economía, la historia universal, también es ciencia del derecho penal. Es decir, hay un paquetón, hay un sinnúmero de ciencias que intervienen en el auxilio del derecho penal. Profesor Baré, yo me río, porque cuando yo estaba estudiando, hace unos años atrás, hace unos cuantos años, un profesor, excelente profesor de derecho penal, nos dijo a nosotros, dice, miren muchachos, el derecho surge por un paquete de tigres, en términos jocosos, que querían apropiarse más de lo debido, entonces de ahí surgen las confrontaciones y de ahí surge el derecho. Yo le puedo preguntar a usted, ¿cómo surge el derecho? Como ciencia. Sí, el derecho como ciencia, si nosotros partimos de la historia del derecho, el derecho tiene su origen, hay muchas formas, pero el derecho existe desde que se inició las distintas formas de castigo en el origen de la humanidad. Hay etapas donde, aunque no se habla de leyes, porque no existía la conformación del Estado, no existía el Estado conformado con los tres poderes. Eso ya es a partir de 1810, cuando se inició el movimiento restaurador en Francia y se produjo la Revolución Francesa. Al llegar Napoleón, entonces Napoleón auspició la formación de un Estado. Acuérdate la teoría de los poderes de Montesquieu. Ese es el origen, el fundamento histórico y filosófico de lo que fue la división de poderes: poder judicial, poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, en la etapa primitiva habían formas de castigo, que es lo que hoy conocemos como derecho penal. Por ejemplo,
existía la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Se castigaba a aquel que cometía una ofensa. Excusa, profesor. El ojo por ojo, es decir, que si, por ejemplo, una persona le amputa una mano a otra persona, entonces el ojo por ojo era amputarle también la misma mano. Sí, el ofendido, el ofendido podía actuar haciendo lo mismo y a veces lo hacían de manera desproporcional a quien había cometido la ofensa. Eso era parte de la etapa primitiva, que después cambió y vino la compensación. ¿Qué era la compensación? Correcto. Que el ofensor podía ofertar cosas al ofendido para evitar el ojo por ojo y diente por diente. Se daba pieles, objetos de valor, se entregaban como esclavos. Habían formas de compensar el daño hecho en esa etapa primitiva del ojo por ojo y diente por diente. Eso evolucionó, vino la compensación y luego vino entonces la etapa del siglo XVIII y XIX en la Revolución Francesa, que ya creó el Estado y creó el principio de la legalidad penal cuando surgen las leyes en el Estado francés, que fue el aporte luminoso que dio Francia al mundo con la codificación napoleónica. Así. Profesor, por ejemplo, en el derecho penal, por ejemplo, cuando antes se le condenaba a una persona, por ejemplo, a sufrir la pena de 5 años de trabajo público, por ejemplo, lo llevaban a una finca, algo así, ¿verdad? O para trabajar. ¿Qué opinión usted le merece, por ejemplo, en los casos de delitos de robo? Porque no todos los casos son iguales. Por ejemplo, en los casos de robo, ¿usted no le parece que sea una pena justa de que lo lleven a trabajar también? Sí. Lo que pasa es que aquí el sistema, la sanción de trabajo público no existe. No, exacto, sí. Aquí no se establece eso. La ley 824 fue la que creó un sistema de sanción a ser cumplido en los en las distintas cárceles de la República Dominicana. Pero de hecho, aquí no existe la sanción de trabajos públicos, no. Que debiera implementarse porque aquí tenemos en nuestras cárceles un sinnúmero de personas que no laboran, que no hacen ninguna labor de inserción y para ellos compensar el daño que han hecho. Entonces, debiera crearse en este país un sistema donde ellos puedan trabajar, puedan recibir un dinerito y puedan comenzar a reinsertarse y a cambiar de actitud, porque fueron personas condenadas que están ahí en la cárcel. Entonces, eso hay que crearlo. Eso hay que crearlo, obviamente, con la modificación del Código Penal y del Código Procesal Penal también, que hay que modificarle cosas a este código. Aquí hay una apertura demasiado abierta a un juez de medida de coerción y eso hay que controlarlo, eso hay que limitarlo. No estoy de acuerdo que un funcionario que a lo mejor no tiene la capacidad, la formación y la prudencia de ordenar medidas de coerción sea el único que pueda tomar medidas con personas. A veces dan medidas de coerción a gente que ha cometido infracciones graves que deberían estar presos y le dan ellos, lo ponen en libertad o bajo fianza. Así Entonces, eso es desproporcional y eso hay que modificarlo. Profesor, nos vamos a unos consejos comerciales. Bien. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Esa es mi mayonesa y lo pone
siempre está buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre lo pone rico todo. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendemos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Loveira. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Loveira. La garantía de tu salud. Filtros Loveira. Conversando con el veterano, un hombre de larga data en el ejercicio de la abogacía, también en el tren judicial, como maestro. Como maestro, ¿cuántos años usted? Yo pasé 30 años. 30 años. Ay, sí, usted sabe. ¿Usted recuerda de algunos alumnos suyos? Sí, sí. Por ejemplo, yo- el magistrado sí, Bonilla. Sí, Bonilla. Oh. Aquí precisamente hay un estudiante Ajá. mío, sí, Ajá, colega que sí. me distingue y yo le tengo Ok. mucho cariño y respeto. Perfecto. Jenny Bernice ¿Fue alumno también suyo? fue mi alumna. Ok. Está Bonilla, Sí. está Montalvo, Ok. hay jueces de corte, Ujú. hay procuradores y hay defensores muy buenos ese Correcto. grupo. Son estudiantes excelentes. Y hay también algunos que son investigadores judiciales, algunos que son mediadores, Sí. que trabajan en la Suprema Corte de Justicia también. Profesor, ¿qué satisfacción se siente cuando usted ve a sus alumnos, que usted le impartió docencia, ya viéndolo ya en su con- desarrollo. Exactamente, con su desarrollo. pleno? Es importante y le da satisfacción porque, Manuel, yo formé para el país. Así es. Yo formé para el país, que muchos han tenido un ejercicio probo y ejemplarizador, aunque hay muchos también que se han ido por otra línea, han tenido sus consecuencias Así es. nefastas y morales, pero me siento muy satisfecho de la labor ocupada, igual que Fini también. Fini. Mi querida hermana Josefina ¿Dónde Lara. está ella, Fini? Fini, ella tiene su oficina aquí en Las Colinas. Ok. Es un ejemplo. Sí, sí. Trabajamos juntos. Sí. Ella fue que me llevó a dar clase en la universidad, Ok. a quien yo le agradezco toda la vida. Sí, sí. Es la madrina de boda de mi esposa y Ah, mía. pues, Ahí ok. sí. Ella fue abogada del Estado, Fini. Sí, O sea sí, que yo también hizo recuerdo. aporte al país Sí. y a la función del Ministerio Público. De manera que ya tú sabes, Manuel, que Pero había un staff de docentes, porque ahí estaba Montero. Montero, que era Madera, el doctor Madera sí, también. Fini, Fini, usted. Francia Santini, yo, Sí. está Josolín Núñez Boris, Ujú. está Eduardo Frías. Hay mucha gente Sí, buena sí, ahí en la sí. universidad.
Y había una que le llamaban Brachi, que estudió con nosotros también. También Brasilia Cortés. Sí. ¿Sabes que tengo una anécdota muy bonita con Brasilia, Manuel? Te voy a decir esto. Sí. Una vez el magistrado Víctor José Castellanos, siendo presidente de la Corte, él ordena un censo en la cárcel pública. Y nosotros fuimos a entrar a la cárcel pública y entramos. Y Matías, que era el fiscal de Santiago, nos entra a nosotros. Y cuando estamos allá ocurre que nosotros, cuando estamos dentro, ya yo veo que todos los presos los sacan de los distintos pabellones. Yo digo, pero ven acá, pero nosotros corremos riesgo aquí. Entonces, yo que hice, llamé a uno de los probos que diría a la cárcel ahí. Sí. Esa gente me respeta mucho y me quiere. Claro. Entonces yo los mandé entrar todos y después que no entraron, entonces yo respiré. Entonces hicimos el censo. Estaba Brasilia Cortés ahí. Yo la protejo mucho, la protegía. Pues ella es muy buena jueza. Sí. Era Brachi, como yo la llamo. Brasilia Cortés. Yo recuerdo que a la sazón había un preso muy famoso, Andrés, el Sacacapa. Sí, no, por hablar de eso. Yo nunca lo llegué a conocer, sino por el nombre. Era muy famoso en las cárceles. Sí. Y mira, una persona, él que tenía mucho afecto con los ministerios públicos y jueces, y él vivía siempre protegiendo. Es increíble ese señor. En esa sazón, cuando Blas Santana era el procurador, recuerdo que siempre se inició en este Palacio de Edad, en el que construyeron últimamente. Sí, correctamente. Yo recuerdo. Quien era el titular era Julio César Valentín. Bueno, en la Fiscalía estaba Valentín y en la Procuraduría Blas Santana. Sí, Blas Santana. Ahí entré yo con Blas. Sí. Víctor, ¿cómo se llama? Víctor... que él es profesor en la Pucamaima. Sí, claro, Víctor, sí. Tremendo ser humano. Así es. Le tengo mucho aprecio, Víctor. Le mando saludos y la bendición desde aquí, Víctor, te la mando. Sí. Vale, profesor, la Corte, por ejemplo, dice que el procurador de la Corte es el superior jerárquico del procurador fiscal titular, por ejemplo, de las provincias cuando hay corte. Por ejemplo, aquí en Santiago, el superior jerárquico es el procurador de la Corte. ¿Cómo se daban esa relación de procurador fiscal y procurador de la Corte? Porque son dos cabezas. Ciertamente, sí. Mira, es interesante la pregunta, es bonita, porque realmente, aunque jerárquicamente el procurador está superior del Ministerio del Fiscal, del Procurador Fiscal, correcto. Debo decirte, Manuel, que hay diferencia. Por ejemplo, el fiscal es un ministerio público ejecutor, toma medidas, acciona, da la fuerza pública, es ejecutor. El procurador cumple la labor jurisdiccional de presidir el Ministerio Público, pero no tiene ese poder ejecutivo o ejecutor como lo tiene el fiscal titular del Ministerio Público. Sí, que tiene con más carga en claro, el fiscal titular tiene un poder ejecutor, un poder para garantizar que la acción pública se desarrolle con todas las garantías del Ministerio Público. Es ejecutor el fiscal y la ley le da ese poder. Usted llegó a conocer, a Franklin Vázquez. Mi querido amigo Franklin Vázquez, que falleció. Él fue titular también en el 99. Sí, una persona muy buena. 1999. Tenía mucho aprecio a Franklin Vázquez, una persona humilde, un servidor de Santiago al Ministerio Público. Así es. ¿Qué diferencia hay entre ese Ministerio Público de ayer y el Ministerio Público de hoy? Mira, Manuel, yo te decía ahorita que nosotros asumíamos una labor de manera personal, de entrega, de sacrificio. Era un servicio, era un ministerio, si se quiere, el Ministerio Público antes. Ya no. 30 segundos, que no están haciendo señas. Ya eso no, ya ahora son funcionarios que cumplen una labor por un sueldo. Así es. Esa es la diferencia. Profesor, en 30 segundos, ¿cuál es la exhortación que usted nos da a todos nosotros? Sí, la exhortación que le doy es que
los principios del Ministerio Público, sobre todo la responsabilidad y la probidad, asúmanla en los cargos y piensen que cuando están tomando medidas, piensen en momentos de la audiencia para que ustedes garanticen la legalidad y la probidad y sobre todo garantizar la prueba para que se cumpla el debido proceso de ley. Profesor, lo vamos a comprometer para una próxima entrega. El compromiso está, ¿eh? Sí, ¿Usted aceptaría? Sí, claro, claro. Ah, pues sí. Está bien. Pues claro sí. Lo vamos a invitar para una próxima entrega para degustar de sus conocimientos. Y muy agradecido que Papá Dios me le cuide a usted y a su familia también. Amén, Manuel, gracias. Igual a ti, profesor. Pues bien, señores, no hay tiempo para más. Que Papá Dios me le cuide y nos vemos en una próxima entrega.